dejaste. Dios, llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Buenas noches, queridos hermanos, amigos, familias, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. El grupo de Adventistas Hispanos en Roma les damos una cordial bienvenida y también el grupo Mujer Virtuosa de España. Qué gusto tenerles aquí. Como cada miércoles tenemos nuestra clase de salud con nuestros hermanitos Julio y Sarita, a los que damos una cordial bienvenida, a los que agradecemos por su disponibilidad cada vez que lo necesitamos, pues el Señor nos lo manda y les agradecemos mucho porque comparten su conocimiento con nosotros. Estamos transmitiendo directamente en Facebook, en el link que está aquí en el chat, así es que si es que alguna persona desea verlo, tramite Facebook, no hay ningún problema, estamos también ahí. Buenas noches, buenos días. Escríbanos desde dónde se están conectando para poder saludarles. Aquí nosotros estamos en Roma. Finalmente llegó la primavera, salió el sol y estamos contentos de que estamos todavía aquí con paz y serenidad. Bueno, vamos a comenzar este momento haciendo una oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo que se quede con nosotros este momento y pueda dirigir esta bellísima exposición. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos porque sabemos que estás aquí, que vas a dirigir a nuestros hermanitos Sarita y Julio, Señor. Gracias porque les has dado tanta sabiduría, han estudiado, se preparan. Y el tema de hoy, Señor, esperemos que sea de mucha ayuda para todas las personas que lo están viendo en este momento y todos aquellos que lo verán en diferido. Señor, es un tema de actualidad, un tema que está, Señor, empoderándose de la
a nivel mundial de todas las personas, Señor, y ayúdanos a poder tomar acción en todo lo que podamos para no sufrir de este mal, Señor. Tú nos quieres despiertos, nos quieres activos y te agradecemos porque tú nos das las herramientas que necesitamos para salir adelante. Gracias a cada una de las personas que están aquí conectadas. Tú sabes quiénes son, sabes sus necesidades, sus problemas, sus anhelos. Por favor, ayúdanos, Señor. Y aquellos que verán en diferido también. Te agradecemos porque tú pondrás en su corazón el mirar esta programación. Acompáñanos, Padre Santo, protégenos en el nombre de nuestro amado Salvador, Señor Jesús. Te lo agradezco. Amén. Bueno, para los que no conocen a Sarita y a Julio, a nuestros hermanitos, vamos a ver quiénes son, aunque si ya son de casa, siempre disponibles, nos han dado tantas lecciones bellísimas, levaduras, azúcares, hongos, fermentos que me quedé loca. Pero sabemos que son todas cosas que necesitamos para poder estar en salud. Ok, César y Sarita se dedican a compartir el amor de Dios por medio de las experiencias de sus vidas, es decir, a través de la reforma pro salud, justificación por la fe y verdad presente en nuestros días. Desean que a través de esto ayudar al conocimiento espiritual de los demás. Agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente, las buenas nuevas de que Cristo es es nuestra justicia, han proporcionado alivio a muchísimas almas y Dios dice a su pueblo, seguid adelante. Es un extracto de un escrito de la hermana White. Buenas noches, hermanitos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que el Señor los bendiga. Gracias por su disponibilidad. El tema bellísimo de hoy, el Alzheimer, una enfermedad que tantas personas aquí, seguramente aquí en mi alrededor, que hay muchísimos ancianos. Ustedes saben, en Italia, la mayor parte de las personas son ancianas y un gran porcentaje sufren de esta enfermedad. Así es que escuchemos qué es lo que nos tienen que contar. Adelante, hermanitos. Buenas tardes, buenas noches. Amén. El micrófono, hermanita. Qué gusto de encontrarlos una vez más. Bendiciones para cada uno de ustedes, de nosotros, que eh, al compartir esto, nosotros también somos bendecidos y nos refresca todo lo que estamos aprendiendo y lo que hemos aprendido en el pasado nos refresca a nosotros al conducirnos por medio de ustedes. El Señor dice que nada es casualidad para los hijos de Dios, que si una verdad llega a nosotros es porque Él considera que es para beneficio y bendición para cada uno de nosotros y que podemos hacer cambio por, eh, por su gracia de Él. Me gustaría leer para ustedes de las Escrituras, Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 15, 19 y 20, pero para ello me gustaría pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Si cerramos nuestros ojitos, amoroso Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos use, esté en medio de nosotros y que nos enseñes por medio de tu palabra, por medio de tus escrituras, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Sé tú el que nos dé la inspiración. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Primera de Corintios 6, versículo 15, 19 y 20.
¿No sabéis que vuestro cuerpo es miembro de Cristo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Y eso es justamente lo que Él desea, que todo lo que aprendamos lo pongamos en práctica y que sea para la honra y gloria de Él, siendo de que nosotros somos eh, el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Y buenos días, tardes, donde quiera que te encuentras. Es un placer para mí el poder estar nuevamente con cada uno de ustedes para compartir una porción más de lo que Dios desea que aprendamos para nuestro propio beneficio. Y el tema de hoy, también interesante como otros que hemos presentado, espero que nos pueda ayudar y pueda ser de beneficio porque estamos viviendo un tiempo en el que estamos expuestos a tantas cosas que de una o de otra manera tienden a afectar nuestra salud. Y en este caso, órgano tan importante que es nuestro cerebro, el cual pues la escritura y el espíritu de profecía enfatizan mucho acerca de cómo debemos cuidarlo, porque es precisamente de ahí de donde emanan no solamente los pensamientos, sino de precisamente en el lóbulo frontal es donde se toman las decisiones, decisiones para honrar a Dios o para ceder al pecado. Entonces Dios, una de las cosas que dice su escritura es de todas las cosas, cuidad primero vuestro corazón, hablando de la cabeza, de la mente, una de las recomendaciones divinas. Pero vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Quisiera abrir mi PowerPoint para poder compartir con ustedes para empezar a desarrollar este tema. Mm, ¿Podemos verlo ya? Bien. El Alzheimer, una enfermedad a la vez silenciosa, empieza silenciosamente, ¿verdad? Pero muy terrible. Dice, ¿qué cosa es la enfermedad del Alzheimer? Dice, la enfermedad del Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar, y con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo hasta las tareas más sencillas. Las personas con Alzheimer también experimentan cambios en la conducta y la personalidad. Como vemos ya desde ahí, este trastorno pues involucra muchas partes de nuestro físico en su totalidad, ¿no? No solamente con que se te olviden las cosas, sino inclusive desarrollar actividades sencillas. A veces uno lo pasa por alto, pero cosas que son tan naturales que uno cree que no pasan, llegan a suceder. Por ejemplo, como cuáles cosas, como el comer. A veces esa enfermedad te lleva a que ya no sepas cómo comer. O sea, son cosas que a veces uno dice, pero ¿cómo? Sin embargo, suceden, ¿no? Cosas tan sencillas como el comer. Esta enfermedad provoca que uno olvide hasta el cómo se debe de comer. O sea, eso como ejemplo, ¿verdad? Pero esta enfermedad es terrible. Dice, la enfermedad del Alzheimer no es una parte normal del envejecimiento. Y esta es una parte clave que quiero hacer énfasis porque a veces pensamos que esto afecta directamente a las personas mayores. Sin embargo, no necesariamente afecta a las personas mayores.
En este tiempo, como dije hace rato, ¿no? Estamos viviendo un tiempo tan difícil de que enfermedades que antes efectivamente solamente sucedían en personas adultas, ahora las perjudica inclusive a los jóvenes. Y es precisamente por eso que tenemos que prestar atención a este tipo de cosas, porque ya ahorita ya cualquier persona es vulnerable, y ahorita nadie está exento, ni siquiera porque diga, es que yo soy joven, porque ahorita pues ya uno puede sufrir de cualquier cosa si uno no toma las precauciones necesarias. Continúa diciendo, dice, sino que es el resultado de cambios complejos en el cerebro que empiezan años antes de que aparezcan los síntomas y que originan la pérdida de neuronas y de sus conexiones. O sea, estos problemas se manifiestan en el cuerpo del ser humano primeramente sin mostrar señales. Aparentemente la persona puede decir que está bien, que está normal, no pasa nada, pero sin embargo ya hay este deterioro en el cerebro, el cual eventualmente poco a poco se va a ir incrementando de tal manera que empiece ahora a mostrar esas señales, ¿verdad? Señales que nos pueden a nosotros poner en alerta acerca de que estamos o sufriendo ya de la enfermedad o estamos propensos a desarrollarla de una manera mucho más grave, ¿no? Señales tan sencillas como tal vez olvidar las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde están las llaves? Dos cosas así ya son señales que nos dan, pero como decía aquí el texto, ¿no? Este tipo de señales se manifiestan años después de que ya estuvimos teniendo este tipo de problemas. Dice, se calcula que más de 6 millones de personas que viven en los Estados Unidos, estamos hablando de los Estados Unidos, muchos de 65 años o más tienen Alzheimer. Esto significa que hay más personas que viven con esta enfermedad que la población de una gran ciudad de este país. O sea que si pudiéramos decir de los 50 estados, tal vez un estado, ¿no? Lleno de ese estado de gente sería el que se compara, ¿no? De gente que sufre este padecimiento aquí en los Estados Unidos. Claro que alrededor del mundo, pues las cifras serían mucho mayores, ¿no? Porque, pues, ¿quién no puede padecer este padecimiento en todo el mundo? Dice, dice, hay muchas más personas que resultan afectadas por Alzheimer, ya que son familias y amigos de alguien con la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? ¿Por qué mucha gente la padece? ¿Verdad? Dice, causas de la enfermedad. Dice, aún no se comprenden totalmente las causas de esta enfermedad, pero es probable que incluyan una combinación de cosas. Por ejemplo, dice como cambios en el cerebro relacionados con la edad, ¿no? Y este es uno de los primeros factores más principales, ¿no? A medida que los años avanzan, pues obvio, empieza a haber cambios en el cerebro y eso hace, pues, que empecemos a desarrollar este tipo de problemas, ¿no? Como lo que es el encogimiento cerebral, la inflamación, los daños en los vasos sanguíneos y una menor producción de energía dentro de las células. Todo este tipo de cosas, de cambios, son los que nos conllevan a desarrollar esta enfermedad. Pero una de las más, puedo decir yo, comunes que atribuyen esta enfermedad es la que tiene que ver con los vasos, daño en los vasos sanguíneos. Esa es una de las más comunes porque desafortunadamente la alimentación que nosotros llevamos muchas veces hace que ocurran este tipo de accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Eh, el alto consumo de aceites, de grasas, hace que se tapen nuestras pequeñas venas del cerebro y eso hace que haya derrames sanguíneos. Lo vamos a ver más adelante, pero esa es una de las cosas más comunes que tienden a desarrollar las personas que sufren de este padecimiento, ¿no? Muchas veces, como dije,
por la mala alimentación. Dice que pueden dañar las neuronas y afectar otras células cerebrales. Ahora también hay otra forma, ¿no? De desarrollar y esta forma tiene que ver pues con la herencia, ¿no? Con los genes. Dice cambios o diferencias en los genes que podrían ser hereditarios, como tipos de Alzheimer. El tipo muy poco frecuente de inicio temprano que ocurre entre los 30 y los 65 años de edad. Vemos cómo ya desde aquí, cuando la herencia de los genes tiene que ver, entonces esto se puede manifestar en una edad temprana, ¿no? Desde los 30 años de edad. No necesitamos ser ancianos, sino que ya desde los 30, ya desde ahí puede empezar a ver este tipo de problemas si es que por medio de los genes estamos desarrollando este padecimiento. Eh, dice, dice, y el tipo más frecuente de inicio tardío en personas mayores de 65 años. Se pueden relacionar de alguna manera con los genes. Dice, a muchas personas con la afección genética del síndrome de Down les dará Alzheimer. Dice, a medida que van envejeciendo y es posible que empiecen a mostrar signos de la enfermedad durante los primeros 40 años de vida, ¿no? Esto hablando de las personas, pues, que han nacido con deficiencia cerebral de por sí, ¿no? Con síndrome de Down. A ellos es mucho más propenso que se les desarrolle esta enfermedad más temprano, ¿no? Porque de por sí han nacido eh, con un intelecto más limitado que el de las personas regulares, pero esto no se limita a ellos, ¿no? Esto se limita a todo tipo de personas. Entonces, desde ahí podemos ver que aún a gente más joven le puede pasar este tipo de cosas. Otros factores que influyen son también factores ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, dice, los factores de salud ambientales y de estilo de vida que podrían intervenir de alguna forma como exposición a los contaminantes. Otras cosas podrían ser las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la presión arterial alta, la diabetes y la obesidad. Y este es otro punto que podemos enfatizar porque pues hay muchas cosas que pueden llegar a llevarnos a nosotros a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Una de las más comunes de las que se mencionan aquí, pues es, por ejemplo, la presión arterial alta, ¿no? O la diabetes o la obesidad. Estas son de las más comunes. ¿Por qué? Como dije, ¿no? Por ejemplo, la obesidad pues tiene que ver con como lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La comida, la alimentación que estamos llevando. Y la presión arterial pues obvio también es eh, algo que se desarrolla después de ser obesos, ¿no? De no llevar una vida saludable, sana, una alimentación saludable. Los accidentes cerebrovasculares, pues igual vienen de lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante que es para nosotros el poder aprender a alimentarnos de una manera tal que nos proteja de llegar a sufrir este tipo de padecimientos y pues cosas tan fáciles que Dios nos ha dejado de la cual nosotros podemos echar mano es precisamente pues las leyes de la salud que él ha dejado, ¿verdad? Las 8 leyes naturales de la salud, como lo es la alimentación, como lo es el ejercicio, lo es el agua, ¿verdad? El sol, este, la temperancia, el sueño. Entonces, todo este tipo de cosas que Dios nos ha dejado, pues para nuestro propio bien. Entonces, tratar de ver qué es lo que nos puede a nosotros prevenir de llegar a desarrollar este tipo de enfermedades. Ahora, si ya las tenemos, pues todas las cosas son reversibles si nosotros ponemos el énfasis necesario en las cosas, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué es la demencia? Dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estos son datos y cifras del 31 de marzo del año pasado. Dice, en el 2021, 57 millones de personas en todo el mundo vivían con demencia.
de las cuales más del 60% se encontraban en países de ingreso mediano y bajo. Cada año hay casi 10 millones de casos nuevos, ¿verdad? Ellos están viendo en las gráficas de los estudios que hacen, como cada año, ¿no? Casi 10 millones de casos nuevos. Que eso quiere decir que pues es una enfermedad que está afectando a mucha gente. Cada año hay más gente enferma de estos padecimientos de demencia. Dice, la demencia es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que afectan el cerebro. La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia y puede representar entre un 60 y un 70% de los casos, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué cosa es el Alzheimer y qué cosa es la demencia? Vamos a decir que el Alzheimer es una etapa de la demencia un poco más ligera, pero la demencia pues es como decir la cabeza, no es vamos a decir, la madre de esta enfermedad, pero pues viene del mismo costal y tiene que ver con los mismos padecimientos. Entonces dice, la demencia es en la actualidad la séptima causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre las personas de edad en el mundo entero. Dice, la demencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, tanto directa como indirectamente. Estas presentan unos índices más elevados de años de vida ajustados en función de la discapacidad y de la mortalidad. Como consecuencia de la demencia, pero también son las responsables del 70% de las horas de cuidados que reciben las personas que viven con esta enfermedad, con este padecimiento, ¿no? Es irónico porque pues si las mujeres son afectadas por esta enfermedad y al mismo tiempo ellas son las que están cuidando a las personas que están padeciendo este problema, pues imagínense, estamos en una crisis, ¿no? Eh, pues es por eso importante que nosotros tengamos conciencia de esto y aprendamos a vivir de una manera diferente para no tener que sufrir o padecer este tipo de síntomas. Dice, vamos a ver un panorama general. Dice, la demencia es un término que engloba varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Dice, la enfermedad empeora con el tiempo. O sea que a medida que pasan los años, esto se va empeorando si es que ya lo hemos desarrollado. Dice, afecta principalmente a las personas de edad, pero no todas las personas lo contraen conforme envejecen. Dice, entre los factores que aumentan el riesgo de sufrir demencia, cabe destacar la edad como número uno, la hipertensión, como ya mencionamos, y esta que hoy iluminé en amarillo, quiero pensar que esta es para mí la número uno. Obvio. Claro que el panorama que estamos viendo es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pero yo me atrevo a decir que ese que está en color amarillo que dice un exceso de azúcar en la sangre, para mí ese es el disparador número uno, porque hasta hay un dicho aquí en los Estados Unidos que se dice, exceso de azúcar en la sangre es diabetes, exceso de azúcar en el cerebro es Alzheimer. Exceso de azúcar en el hígado es hígado graso. Exceso de azúcar en las células es cáncer. Entonces, yo me atrevo a decir eso, ¿no? Pero continuamos leyendo, dice, el exceso de peso o la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la inactividad física, el aislamiento social, la depresión, inclusive la depresión, ¿no? Puede llegar a desarrollar este tipo de padecimiento en las personas. Dice, los signos y síntomas precoces son, y estos son señales que tenemos que poner atención. Dice, olvidar cosas o acontecimientos recientes, perder o extraviar cosas, perderse al caminar o conducir, sentirse desubicado, incluso en lugares familiares, perder la noción del tiempo, dificultades para resolver problemas o tomar decisiones, problemas para seguir conversaciones a la hora de encontrar las palabras, dificultades para realizar tareas habituales, errores de cálculo al juzgar visualmente a qué distancia se encuentran los objetos. Y estos son signos y síntomas
que nos pueden a nosotros advertir de que estamos entrando en ese punto de desarrollar esta enfermedad. Dice, los cambios comunes en el estado de ánimo y el comportamiento incluyen una sensación de ansiedad, tristeza o enojo por las pérdidas de memoria, cambios en la personalidad, conducta inapropiada, renunciar al trabajo o a las actividades sociales y la pérdida de interés por las emociones de otras personas, ¿no? Esto ya pues nos dice a nosotros de que cuando ya estamos padeciendo esta enfermedad, no solamente va a haber esa pérdida de memoria, sino que nuestro propio comportamiento va a cambiar, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro entorno. Nos vamos a volver pues más intolerables, más pues poco controlables, ¿verdad? Ah, y este es una imagen acerca de cómo se mira más o menos el cerebro cuando pues ya hay este problema, ¿no? Este problema se llama demencia vascular, que es precisamente la acumulación de lesiones vasculares por obstrucción de arterias, lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Sangrados, lo que producen este deterioro cognitivo, el cual es progresivo, ¿no? Cuando en nuestras arterias, en el cerebro, eh, a causa pues de la mala alimentación, se obstruyen, se tapan y entonces ocurren estos derrames sanguíneos, que es lo que pues desarrolla este tipo de problemas en las personas, ¿no? Y pues pueden suceder en varias partes del cerebro y de acuerdo a dónde se encuentren, es el problema que va uno a experimentar, ¿no? Lo que va uno a estar desarrollando. Puede ser que, como decía hace rato, eh, los síntomas, ¿no? Puede ser que nos desubiquemos en un lugar familiar que nosotros solíamos caminar y de repente, oye, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. O que de repente pierdamos las llaves. Cosas así va a ser dependiendo el lugar donde se ha realizado la obstrucción de las arterias en el cerebro, ¿no? Donde se haya reventado ahí el vaso capilar y haya derramado la sangre. Dice, la demencia vascular es causada por diversas afecciones, como un accidente cerebrovascular que interrumpen el flujo sanguíneo del cerebro. Esto origina problemas con la memoria, el pensamiento y la conducta. La demencia vascular es el segundo diagnóstico de demencia más frecuente después de la enfermedad del Alzheimer y puede desarrollarse sola o junto con otra enfermedad de demencia, ¿verdad? Esta es la segunda después del Alzheimer, ¿verdad? Hace rato decíamos que el Alzheimer es la primera, esta es la segunda. Los derrames cerebrovasculares es la segunda causa más común de la gente que sufre este padecimiento. Y volvemos a repetir, ¿no? Porque quiero hacer énfasis, este es un punto importante que no nos gusta o no queremos ponerle la atención adecuada, pero la alimentación es la que nos está desarrollando este tipo de problemas cerebrovasculares. Hay otra manifestación de la enfermedad que se le conoce como la demencia con cuerpos leve. Dice, la demencia con cuerpos de Levy es un trastorno del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, el movimiento y la conducta y el estado de ánimo. Y esta es un poquito diferente a la otra, ¿verdad? Porque en esta, la gente suele mirar cosas ahí enfrente de uno que no están y puede inclusive querer detenerse de una pared que no existe o dar pasos así falsos pensando que pues va a chocar con una caja que está ahí, ¿no? Cuando en realidad no hay nada. Entonces esto tiene que ver, como decíamos, ¿no? Depende dónde, en qué área del cerebro fue que hubo el daño que, que manifiesta este tipo de condición en el ser humano. Dice las alucinaciones visuales, este tipo de personas tienden inclusive a mirar cosas, como dije, ¿no? Cosas que no están, este, es decir, cuando se ven cosas que no están allí, son un síntoma frecuente y tienden a suceder desde el inicio, desde que se empieza a desarrollar este problema. Eh, Aquí esta es otra forma, dice, en el caso de la demencia por enfermedad de Parkinson.
Dice, los síntomas de movimiento empiezan primero y concuerdan con un diagnóstico de esta enfermedad. Posteriormente se desarrollan las alteraciones en el pensamiento, así como cambios en el estado de ánimo. Sin embargo, no todas las personas con enfermedad de Parkinson desarrollan demencia, ¿no? Y esta es otra enfermedad que al menos aquí en los Estados Unidos mucha gente la padece. Y yo me atrevo a decir que aquí en los Estados Unidos esta es una de las que más la gente padece. Se escucha mucho más de enfermedad de Parkinson que de demencia por accidentes cerebrovasculares o la de cuerpos Levy. Esas casi no se escuchan. La que más se escucha es esta de Parkinson, al menos aquí en los Estados Unidos. Dice, los síntomas de movimiento empiezan primero y concuerdan con un diagnóstico de esta enfermedad. Posteriormente se desarrollan las alteraciones en el pensamiento, así como cambios en el estado de ánimo. Sin embargo, no todas las personas con enfermedad de Parkinson desarrollan demencia. Y este es otro tipo de demencia. Se le conoce como la demencia frontotemporal. Dice, la demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontales y temporal del cerebro. Estos daños provocan alteraciones en el pensamiento y la conducta. Los síntomas pueden incluir comportamiento inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar, ¿no? De alguna manera u otra, pues casi todos los tipos de demencia, pues tienen síntomas similares, ¿no? Desde problemas de pensamiento, de ubicación, de razonamiento, hasta problemas emocionales y de la conducta. Entonces, hay que tener cuidado, pero este tipo de demencia es una de las que también nos tiene que llamar un poco la atención porque tiene que ver precisamente con el lóbulo frontal. Y es, como dije hace rato, es el lóbulo frontal el que nos ayuda a tomar decisiones o para vida eterna o para muerte eterna. Entonces, hay que tener cuidado. Dice la demencia frontotemporal, que es otro término para un grupo de trastornos cerebrales poco frecuentes que se conocen como trastornos frontotemporales, tiende a ocurrir a una edad más temprana que otras demencias. Aproximadamente el 60% de las personas con demencia frontotemporal tienen entre 45 y 64 años. Como vemos, esta es una de las eh, formas de demencia que se pueden desarrollar a una edad un poco más temprana, ¿verdad? No necesariamente ya después de que nos consideramos personas de la tercera edad, sino que desde antes, desde los 45 años ya uno ya puede desarrollar este tipo de demencia. Ahora, ¿cómo se pueden diagnosticar este tipo de enfermedades, ¿no? O las pruebas. Dice, posiblemente el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer se hará con pruebas como las siguientes. Dice, una exploración física y neurológica. Un profesional de atención médica le realiza un examen físico y neurológico, y es posible que esto incluya realizar pruebas de lo siguiente: prueba de reflejos, de tono muscular y fuerza, de capacidad para levantar una silla, pruebas para caminar por la habitación, de sentido de la vista y la audición, de coordinación y de equilibrio. También se puede llegar al diagnóstico a través de análisis de laboratorio, ¿verdad? Dice, los análisis de sangre pueden destacar otras causas posibles para la pérdida de la memoria y la confusión, como son un trastorno de la tiroides o niveles demasiado bajos de vitaminas. Los análisis de sangre más recientes pueden medir los niveles de la proteína beta amiloide y la proteína tau, pero estas pruebas no están disponibles en todas partes y es posible que el seguro médico no las cubra, ¿no? Entonces, cuando uno a veces va y se hace análisis de laboratorio, pues muchas veces ellos ni siquiera analizan este tipo de pruebas. Hay necesidad de uno pedir el análisis de este tipo de pruebas. Dice también análisis neuropsicológicos y del estado mental
Dice aquí el profesional de atención médica puede darte una breve prueba del estado mental para revisar tu memoria y tus habilidades de pensamiento. Las formas más extensas de este tipo de prueba pueden ofrecer más detalles sobre la función mental que pueden compararse con otras personas de una edad y un nivel de educación similares. Estas pruebas pueden establecer un diagnóstico y servir como punto de partida para hacer un seguimiento de los síntomas en el futuro. Y esta es una imagen acerca de, por ejemplo, cómo se mira el cerebro cuando está saludable, que son las primeras imágenes de arriba, de la columna de arriba, y las del medio es cuando ya el daño empieza este, a ocurrir en el cerebro, y las de abajo pues ya es cuando ya existe el problema, ¿no? Así se mira bajo eh, estas imágenes de exploración cerebral. Dice, la exploración del cerebro llamadas tomografías por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa pueden usarse para diagnosticar la enfermedad del Alzheimer. Muestran áreas del cerebro donde los nutrientes no se utilizan adecuadamente para producir energía, lo que se conoce como metabolismo. En esta imagen, las exploraciones muestran un cerebro sano, un cerebro con deterioro cognitivo leve y un cerebro con enfermedad de Alzheimer. Las áreas de color negro y azul representan un metabolismo cerebral sano. Las áreas verdes, amarillas y rojas representan el empeoramiento del metabolismo cerebral a medida que avanza la enfermedad. Entonces ahí podemos ver cómo se miraría nuestro cerebro cuando está sano y cuando está enfermo. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que causan o nos empujan a desarrollar este tipo de enfermedad? Hay muchas cosas, vamos a mencionar algunas, pero el fluoruro es una de ellas. Dice el fluoruro como neurotoxina del desarrollo mental. Eh, The Lancet afirmó recientemente que el fluoruro debería clasificarse como una neurotoxina del desarrollo, junto con otras sustancias químicas peligrosas como el arsénico, el plomo y el mercurio. ¿Qué es exactamente una neurotoxina del desarrollo? Pregunta. Una neurotoxina se define como una sustancia destructiva o tóxica para los tejidos cerebrales, el sistema nervioso y la médula espinal. Una neurotoxina que afecta el cerebro durante las etapas tempranas y más susceptibles, incluyendo el periodo prenatal y la primera infancia. Se clasifica como neurotoxina del desarrollo. Las neurotoxinas del desarrollo se han relacionado con diversos problemas del desarrollo como dislexia, TDAH, trastornos de la conducta, menor coeficiente intelectual y otros. Dice, los autores del estudio publicado en The Lancet afirmaron que la neurotoxicidad del desarrollo han alcanzado proporciones pandémicas y consideran que el flúor es uno de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Aquí el estudio que realizó esta institución de Lancet atribuyen eh, el uso o el consumo del fluoruro como uno de los o de las neurotoxinas que son responsables del deterioro mental, ¿verdad? El fluoruro, y a veces uno, pues, ignorantemente pues compra de las tiendas, ¿verdad? Este tipo de pastas de dientes que están saturadas de fluoruro, y uno dice, oh, entre más fluoruro mejor, más me limpia los dientes y más fresco aliento va a salir de mi boca. Y no nos damos cuenta que esta es una neurotoxina que nos va a perjudicar el cerebro. Ahora, cabe añadir que las pastas no son el único medio por el cual nosotros podemos adquirir el fluoruro. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el agua de la ciudad la están fluorando, le están poniendo fluoruro al agua que se consume, al agua que recibimos en nuestras casas. Entonces, hay que tener cuidado porque de alguna manera lo están introduciendo en muchas fuentes,
y hay que tener cuidado con esto. Dice, el fluoruro podría contribuir a la enfermedad de Alzheimer. Las autopsias han revelado que los pacientes con Alzheimer presentan niveles elevados de aluminio, otra neurotoxina en el cerebro. Y fíjense esta investigación, ¿verdad? Personas ya muertas, cuando les hacen las autopsias, están mirando en niveles elevados de aluminio, el cual es otra neurotoxina. Dice, investigaciones posteriores publicadas en el 2013 demostraron que podría existir una relación entre los altos niveles de aluminio y el fluoruro. Dice, la barrera hematoencefálica normalmente impide la entrada de metales tóxicos al cerebro. Sin embargo, cuando el fluoruro ingresa al organismo, se combina para producir fluoruro de aluminio, que puede atravesar la barrera hematoencefálica con mayor facilidad. Si bien se necesitan más investigaciones, los investigadores creen que este proceso contribuye al desarrollo de la enfermedad. Imagínense, ¿no? Si de por sí ya estamos consumiendo aluminio y luego le echamos el fluoruro, esta combinación hace que se haga poderosa de manera que pueda atravesar esa barrera hematoencefálica, la que protege nuestro cerebro. Pero ya una vez que se hace esa mezcla, entonces ahora esta mezcla puede atravesar esa barrera y ingresarse directamente en nuestro cerebro pues llevarnos a desarrollar esta enfermedad. Ahora dice, cuidado con el aluminio. Dice, los cerebros de los pacientes con Alzheimer tienen entre 10 y 50 veces más aluminio que los de las personas normales. Imagínense, entre 10 y 50 veces más que las personas normales. El aluminio es una neurotoxina que causa intoxicación por aluminio. Un exceso de aluminio en el cuerpo reduce la absorción de calcio y otros minerales. Las sales de aluminio en el cerebro producen deterioro de las capacidades mentales y convulsiones. Dice, el aluminio se absorbe a través de la piel con solo tocarlo o aplicarlo. O sea, pongan atención a esto, porque a veces uno dice, bueno, pero pues yo no consumo aluminio, pero si nuestros utensilios de cocina tienen aluminio, pues prácticamente estamos contaminando la comida que estamos cocinando en este tipo de utensilios, ¿no? Pueden ser las ollas, los sartenes, las cucharas, todo lo que utilizamos que contenga este material, pues puede estar intoxicando nuestros alimentos y intoxicándonos a nosotros mismos. Aquí dice el solo tocarlo, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso papel aluminio que todos utilizamos para cubrir nuestras fuentes o para tapar la comida, para que se mantenga caliente o qué sé yo. Perdón, todo este tipo de, de artefactos, cosas que proceden del aluminio hay que tener cuidado. Dice antitranspirantes, desodorantes, sillas de jardín de aluminio, papel de aluminio, juguetes, etcétera. O sea, este material puede estar hasta en los eh, antitranspirantes, ¿verdad? Hasta en los desodorantes. Hay que tener cuidado con ello. Dice, el fluoruro afecta la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula pequeña con una función importante en la protección cerebral y el estado de ánimo. Es responsable de producir melatonina, la cual es esencial para un sueño saludable y también posee propiedades antioxidantes que protegen el cerebro de enfermedades. O sea que el consumo del fluoruro lo que va a afectar es precisamente esta glándula pineal, la que nos ayuda a desarrollar la melatonina que el cuerpo necesita para poder descansar durante la noche. Entonces, cuando el fluoruro lo afecta, pues entonces no hay esa melatonina y pues no vamos a poder dormir, no vamos a poder descansar, lo cual eso afecta pues todos los órganos, porque el descanso es lo que repara nuestros órganos. Si nosotros no descansamos bien durante la noche, nuestros órganos no tienen la capacidad de regenerarse. Es la noche la que le da a nuestros órganos esa eh, habilidad de regeneración. Entonces es importante, ¿no? Evitar el consumo de fluoruro porque esto nos va a quitar eh, ese descanso que nuestro cuerpo tanto necesita para poder regenerarse. Dice, el fluoruro podría causar degeneración del sistema nervioso. Una vez que el fluoruro atraviesa la barrera hematoencefálica, puede provocar la degeneración de ciertas partes del cerebro, como el cerebelo,
el hipocampo y la neocorteza. Esto puede tener un efecto devastador en muchas funciones cerebrales, ya que estas áreas son responsables de la regulación de las emociones, de la memoria, de la percepción sensorial, del equilibrio y de la coordinación. Dice, el fluoruro podría estar relacionado con el TDAH. Esta es la fuente de Lancet, de donde ha salido la información que hemos visto hasta aquí, para que si alguien la quiere revisar, dice, las principales fuentes de fluoruro son el agua potable y la pasta de dientes. En Estados Unidos casi toda el agua potable pública está fluorada, como decía hace rato, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque estas son las dos, al menos aquí en los Estados Unidos, las dos más grandes fuentes de fluoruro, tanto el agua potable como las pastas dentales. Pero claro que debe de haber en muchas otras cosas más. Hay otra forma que afecta, vamos a decir, esta enfermedad y es la tecnología. Muchas veces no lo vemos de esa manera, pero dice, se le llama invasión digital. Dice, notas de la entrevista de Family Talk, Dobson con el doctor Ark Hart, 8 y 9 de octubre del 2012. Dice, toda la tecnología, el internet, los teléfonos inteligentes, los iPads, etcétera, están alterando el funcionamiento del cerebro. Las personas no pueden pensar, meditar, etcétera. En los últimos 5 años, el doctor Arch ha tenido que simplificar las pruebas que aplican a los estudiantes universitarios. Solo quieren preguntas cuyas respuestas se encuentran en el libro de texto. No pueden razonar. Las personas duermen menos debido a los dispositivos electrónicos. El coeficiente intelectual es entre 10 y 15 puntos menor. Provoca cambios de humor, soledad y depresión. Causa atrofia de la materia gris del cerebro, lo que afecta el habla, el control motor y mucho más. La multitarea no es positiva. Se debe terminar una tarea antes de comenzar la siguiente. Efectos biológicos y químicos en el cerebro. Dice, los niveles de cortisol aumentan la hormona del estrés. Debemos ser moderados en el uso de dispositivos electrónicos. Desconéctate de ellos durante 24 horas cada semana. Dice él, mis conclusiones, los 8 elementos naturales son muy importantes en esta época. El ejercicio mejora el cerebro, consulta del breve artículo, ejercita tu cerebro, de Adventist Review, septiembre de 2012. Eh, dice, un excesivo de la tecnología, demencia digital, Alzheimer. Dice, ¿te has dado cuenta que en la sociedad actual está marcada por el estrés? Las vidas estresantes y la falta de conexión a la tecnología son graves. De hecho, cada vez es peor, pero en realidad las personas muestran signos de disfunción de la memoria a corto plazo. ¿Qué significa esto para las generaciones futuras? ¿Existe el TDAH hoy en día? ¿Se ha convertido en la nueva normalidad? Sin duda las personas modernas están acostumbradas a la tecnología para bien o para mal. ¿Qué se puede hacer al respecto? Un estudio reciente realizado en Seúl, Corea del Sur, donde más personas están conectadas a dispositivos digitales, más del 67% que en cualquier otro lugar del mundo, así como un estudio estadounidense realizado en la UCLA, han revelado información alarmante sobre el cerebro de los jóvenes. Pasan más de 7 horas al día conectados a sus iPads, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos, y los efectos en sus cerebros están demostrando ser muy perjudiciales para ellos. O sea, como vemos, el uso excesivo de la tecnología no siempre es bueno, especialmente para nuestros jóvenes, que son los que más uso hacen de ella, ¿verdad? Nosotros los adultos también, pero más los jóvenes, ¿verdad? Porque ellos están, a veces metidos, pues, en este sistema de las redes sociales, de los videojuegos, cosa que a lo mejor el adulto no tanto, pero pues ellos son los más afectados. Y hay que tener cuidado con la exposición a todo este tipo de tecnología, porque
Ah, hay mucha mal en el uso de la tecnología, ¿verdad? No solamente por un lado, sino por muchos. Uno le puede rascar a este tema y sacarle mucha información. Nomás como ejemplo les voy a poner, por ejemplo, la pura radiación que emiten los dispositivos móviles. Entonces ya desde ahí es algo muy terrible. Entonces tenemos que tener cuidado con la radiación, con la luz azul, bueno, tantas cosas que uno tiene que tener cuidado de estar expuestos a la tecnología. Y como bien dicen, ¿no? Todo con moderación es bueno. Si lo vamos a utilizar para beneficiarnos en algún tema que vamos a estar desarrollando, que nos va a ayudar, nos va a beneficiar, enhorabuena. Pero si nos vamos a conectar para simplemente, eh, como se dice, malgastar nuestro tiempo, entonces ahí es donde necesitamos tener más conciencia. Aquí el científico Manfred Spicer, en su libro Homominio del 2012, dice, utiliza este término de la demencia digital, ¿verdad? Y lo utiliza para describir la disminución de las capacidades cognitivas en un entorno digital. Dice, la demencia digital está provocando un deterioro de las funciones cognitivas en personas que han sufrido una lesión cerebral o una enfermedad psiquiátrica. Dice, las personas que dependen en gran medida de la tecnología pueden sufrir un deterioro del rendimiento cerebral como disfunción de la memoria a corto plazo, mientras que muchos de nosotros crecimos recordando números de teléfono o otra información clave, simplemente memorizándola. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo crecía, no existían pues ni las calculadoras, al menos del lugar de donde yo vengo, ¿verdad? Y cualquier cuenta, cualquier cosa tenía que ser a través del estudio allá se conocen las tablas de multiplicar, no sé si en el lugar donde estás tú también se conocen así, pero allá tenía uno que aprenderse de memoria las tablas de multiplicar para poder aprender a restar, a sumar, a multiplicar, a dividir. Y era cosa que teníamos que aprendernos sí o sí, no había otra forma. Ahora yo veo que pues los chiquillos, ¿no? Al menos aquí en los Estados Unidos, tienen un examen y simplemente el AI les contesta el examen. Y ellos no tienen que preocuparse por lo más mínimo de saber cuánto es 10 más 50, ¿no? O sea, simplemente le preguntan al AI y el AI contesta todo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque nos hemos convertido en una sociedad, pues, ¿cómo llamarla, ¿no? Pues dependiente a la tecnología. Continúa diciendo, la mayoría de los niños de hoy han crecido sin necesidad de recordar cosas como números de teléfono, porque tenemos dispositivos que lo hacen por nosotros. Otra cosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no sabemos mm, todos los contactos que tenemos en nuestro teléfono de memoria? Pocos, ¿no? Podríamos decir, oh, tengo 50 contactos y los 50 números me los sé de memoria. Pocos podríamos decir eso. Y es por causa de que ahora, pues como ya el teléfono no los guarda para nosotros, ya no tenemos la necesidad de tener que recordarlos. Y por lo tanto no ejercitamos nuestro cerebro. Y ese es el problema, ¿no? Que precisamente porque como ya no hay necesidad de ejercitar el cerebro para estar recordando, pues lo volvemos ocioso. Y eso contribuye a desarrollar Alzheimer, ¿no? El no ponerlo a trabajar. Dice, el uso excesivo de teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos dificulta el desarrollo equilibrado del cerebro. Y se declaró Byu Ji-won, médico del Centro de Equilibrio Cerebral de Seúl, al periódico Yun'an Daily. Dice, puede parecer una solución fácil, pero puede llevar al desarrollo de las habilidades relacionales, lineales y de búsqueda de información del hemisferio izquierdo del cerebro a expensas del hemisferio derecho, al lado más intuitivo, imaginativo y emocional. Dice, el estudio estadounidense atribuyó el problema a los estilos de vida modernos, afirmando que pasar tiempo frente a la computadora y enviando mensajes de texto impide concentrarse a memorizar información. Y ese
pues nos recalca, ¿no? Nos repite de que pues ya estamos tan acostumbrados en este siglo XXI a la tecnología que ya no vemos la necesidad de tener que estar poniendo a trabajar nuestro cerebro, de estar pensando, de estar memorizando, eh, y eso hace que nuestro cerebro se vuelva, como dijera yo, ocioso, se vuelva, pues, que no tiene necesidad. Y eso es algo que quiero hacer énfasis ahorita aquí. Eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros como hijos de Dios estamos queriendo agradar a Dios y estamos queriendo crecer espiritualmente, una de las formas que lo podremos conseguir es a través de la memorización de las escrituras. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, pues ahí está la Biblia, no hay necesidad de tener que memorizarla. Ahí, cuando yo quiera un versículo, ahí la abro, ahí está. No, tenemos que tener en cuenta nosotros que para que nosotros nunca nos quiten la escritura, la única manera es tenerla aquí adentro. Porque llegará el día en que las desaparezcan y entonces solamente podremos recordar lo que hayamos guardado aquí. De otra manera, la Biblia va a desaparecer y nuestra búsqueda en ella también va a desaparecer, porque pues ahora de dónde la vamos a agarrar. Entonces, por eso es importante que nosotros en ese aspecto espiritual tratemos de sí poner a trabajar el cerebro en la memorización de las escrituras, de los textos, para poder conservarla aún cuando nos las traten de quitar de nosotros. Sucedió aquí. Ok. Ahora otra, como decía, ¿no? El uso de microondas y sus peligros para la mente. Dice, peligros para la mente y el cuerpo, los hornos de microondas en nuestras cocinas. Esta es otra cosa que tenemos que tener nosotros, eh, pues atentos, ¿no? Dice, estos extractos indican claramente que es hora de adaptar hábitos de preparación de alimentos que no incluyan hornos de microondas, pero aún hay mucho más por aprender. El artículo completo, Hornos de radiación, los peligros comprobados de los microondas de Anthony Wayne y Lawrence Newell. Se pueden leer, ahí está el link, se los dejo para que ustedes lo puedan revisar, acerca de los peligros de utilizar este tipo de aparatos, especialmente para calentar nuestros alimentos. Dice, reproducido en este sitio web con permiso del Christian Law Institute. A continuación se presenta un resumen de sus hallazgos de investigación en la página 16. Dice, confirmados por otros estudios, se recomienda a los lectores leer el artículo completo para obtener más información y tomar medidas de protección. Así es de que si este tema les interesa acerca del uso de los microondas, sería bueno que entraran a ese link para que puedan ver la información completa. Dice, número uno, el consumo continuo de alimentos procesados en un horno de microondas causa daño cerebral permanente a largo plazo, al interrumpir los impulsos eléctricos en el cerebro, despolarizando y desmagnetizando el tejido cerebral. Como número dos, dice, el consumo de alimentos calentados en el microondas provoca pérdida de memoria, dificultad para concentrarse, inestabilidad emocional y disminución de la inteligencia. En 1976, la Unión Soviética prohibió los hornos de microondas y emitió una advertencia internacional sobre los riesgos para la salud, tanto biológicos como ambientales, de los hornos de microondas y dispositivos electrónicos de frecuencia similar. En la década de los 1980, tras la caída del comunismo, se levantó la prohibición únicamente por razones políticas y no porque nuevas pruebas demostraran la seguridad de los hornos de microondas. En cuanto al abuso del horno de microondas, lo más sensato es dejar de usarlo y cuanto antes, mejor. Y a mí me gustaría compartirles un testimonio con respecto al uso del microondas. Cuando nosotros, en el tiempo de la pandemia, nos cambiamos a una iglesia americana y en ese transcurso
presentaron la clase de consejos sobre el régimen alimenticio. Y en una de esas tantas clases se nos presentó justamente el tema del mes pasado de los condimentos, de las levaduras y los aluminios. Y entonces con mi esposo quedábamos impactados de que pues nosotros traíamos de nosotros la profesión de eso, de estar consumiéndolo, tanto los encurtidos, porque siendo que mi esposo es mexicano, le gusta los chiles y consumíamos los encurtidos. Y pues nosotros nos quedábamos impactados, ¿no? De todas las cosas que estábamos aprendiendo. Hasta en el punto cuando entonces dijimos, ok, entonces voy a ir a la casa, voy a ir a la alacena y voy a sacar todo lo que estamos aprendiendo que no es bueno para la salud. Entonces, en ese momento llegó el tema del microondas. Y recuerdo muy vívidamente que nos dijeron las consecuencias y lo que es malo. Y nos miramos con mi esposo y dijimos, bueno, entonces el microondas también necesitamos dejarlo. Y nos miramos y dijimos, cuando se nos echa a perder, entonces ya no volvemos a comprar. Al día siguiente, nosotros fuimos a poner el plato para calentar y Ya no explotó, trabajo. ya no trabajó. Con eso nos daba a entender el Señor que si íbamos a empezar a hacer una reforma de un cambio, que teníamos que hacerlo total Y tenía que ser ahí y mismo. que tenía que hacer ya, sin esperar a que, bueno, cuando se nos echa a perder, entonces ya no volvemos a comprar. El Señor nos dio una lección, nos dijo, no, lo quiero ya, que hagan el cambio ya, porque están conociendo. Y dice que la verdad, cuando llega a uno, y si uno no lo practica, no lo pone en práctica, de nada nos sirve. Y eso está en consejos de ministros para los Consejos para padres y padres y ministros. ministros, página 97. Página 97 dice, si la verdad alguna vez ha llegado a tu vida es porque la pones en práctica. Y eso es algo que nosotros deberíamos de aprender, de que si alguna vez hay alguna información, algo que Dios nos está revelando, el deseo de Dios no es de que simplemente nos entre por el oído derecho y nos salga por el izquierdo, no, sino que nos entre y haga lugar en el cerebro y uno tenga que hacer el cambio. Como dijo mi esposa, ¿no? A veces Dios utiliza situaciones poco diferentes, ¿no? Pero pues todo es para el bien de sus criaturas y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Quisiera hacer una pausa aquí y tal vez continuar la próxima semana si es posible o si no, cualquier otra ocasión, porque todavía me quedan como unas 30 slices más y no quiero pues alargarme tanto, ya creo que ya tomé como una hora o más, entonces quisiera dejarlo para la próxima vez, apenas hemos visto lo que tiene que ver con la ciencia un poquito, ya que queremos ver ahora qué nos dice la escritura, el espíritu y profecía acerca del tema y aparte tenemos que ver qué podemos hacer para pues contrarrestar los efectos de esta enfermedad si es que ya la tenemos o para no contraerla. Entonces todavía hay mucha información que les quiero mostrar, pero quisiera hacer una pausa si es posible. Sí, hermanito Julio, pienso que no hay ningún problema. Toda la información que nos ha dado, yo cada vez que le oigo me caigo propio así como pera. Y en realidad hay tanto, tanto que aprender, pero sí sería súper interesante que podamos continuar porque hasta ahora pues hemos entendido cómo nos llegaría, esperemos que no, Señor, esta enfermedad. Lo importante es que, como usted dice, si ya la tenemos o no, pues contrarrestarla y obviamente como siempre, Dios tan bueno, seguramente habrá tantos de remedios naturales que usted sabiamente nos lo podrá comentar. Así es que yo pienso que si ustedes se ponen de acuerdo con la producción, se puede hacer una próxima puntada, una próxima vez. Sí, sí, gracias, hermanito Julio. Más bien porque usted dedica su tiempo a estudiar, a recoger toda esta información científica que no es fácil.
no es fácil. Muchas personas piensan que uno habla así sin tener nada en las manos, ¿no? Pero usted trae eh, el dato científico donde uno puede ir a buscar si es que no le cree, obviamente, porque aquí no es que todos sabemos todo y más bien gracias por su trabajo, hermanito Julio. Gracias. Bueno, pues gracias también a cada una de las personas que se conectaron. Les pedimos que por favor transmitan esta información a sus parientes, a sus amigos, como decía el hermanito. Julio, es una enfermedad que pues está dañando el mundo entero y un mundo que no está en sus cabales, que no puede hacer funcionar su hemisferio frontal, como decía. O sea, es un mundo súper manipulable, es un mundo al que se le puede contar todo, al que se le puede hacer creer de todo. Entonces, nosotros estamos llamados también a esto, a ayudar a que las personas pues entiendan y puedan curarse en modo natural y seguramente evitar esas cosas que nos hacen daño. Así es que gracias hermanito Julio, hermanita Sarita, que el Señor les bendiga, excelente información. Compartamos esta bendición por Facebook. Y bueno, pues cerremos, hermanito Julio, una oración antes de saludarnos. Escuchamos el himno tema y nos saludamos. Adelante. Les invito que inclinen el rostro para terminar con una oración. Bondadoso Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por regalarnos la oportunidad de poder meditar, Señor, en esta información. Padre, como decía la hermana, no lo sabemos todo. Aquí el único que conoce todo eres tú. Aquí el único médico eres tú. Y el que desea que podamos nosotros ser prosperados en todo y que podamos ser sanos y que podamos, Señor, glorificar tu nombre de la manera que tú lo demandas, Señor. Que podamos tener este templo limpio y santo, Señor, para que puedas venir y morar en él. Te alabamos a ti, te damos a ti la honra y pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo lo que sea compartido, Señor, no solamente entre en el oído derecho y salga en el izquierdo, sino que pueda, Señor, hacer cavidad en el cerebro y pueda ayudarnos a tomar mejores decisiones. Si hasta aquí hemos sido víctimas de la tecnología o de los microondas o del consumo del aluminio, del fluoruro, o si hemos, pues, no dado la importancia a poner a trabajar el cerebro, a memorizar las cosas, o si no hemos hecho caso de las leyes de la salud, como hacer ejercicio, como alimentarnos sanamente. Padre, si hemos transgredido de alguna manera las leyes de la salud y esto esté desarrollando en nosotros algún tipo de problema, Señor, ayúdanos a ser lo suficientemente sabios, como dice tu palabra, ayúdame a contar mis días de tal manera que traiga al corazón sabiduría, que podamos mirar, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, porque el tiempo, Padre, cada día que pasa es un día menos. Y, Señor, ya no tenemos tiempo. Tu venida está a la puerta y necesitamos, Señor, redoblar esfuerzos. Necesitamos hacer todo lo que esté en nosotros para poder prepararnos y estar listos para recibirte en las nubes cuando venga, Señor, con poder y con gloria. Solamente podremos estar listos, Señor, si tú nos ayudas, si pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos, te pongo a cada persona que escuchó. Sé con cada uno de ellos, atiende a cada una de sus necesidades, Señor, y que todos podamos recibir de ti, Señor, las bendiciones que derramas cada mañana. Gracias te damos, quédate con nosotros, quédate con cada una de las personas, donde quiera que se encuentran en el país en donde están, que ellos vean tu mano obrando en sus vidas, Señor, tocando sus corazones y contestando cada una de sus peticiones. Te los pongo en tus manos. Gracias nuevamente te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
de amor. Oye, hoy queremos honrarte, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Gracias, amor. Oye, hoy queremos honrarte, seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Gracias, gracias una vez más a cada uno de ustedes por su participación.